Vamos a conversar con Raúl Sor sobre esta situación que se produce en Ucrania, donde el ministro de Defensa de Ucrania es, bueno, dejado a un lado. Y estamos hablando de un país que está en una situación, como se la quiera llamar, quizás no es una situación de guerra estrictamente, pero es una situación bélica. Y cuando los ministros de guerra o los ministros de defensa dejan su lugar estando en medio de un conflicto, la pregunta es, ¿qué ha pasado ahí, Raúl? Cuéntanos tú, ¿qué pasó en Ucrania? Oye, Fernando, yo sí diría que Ucrania y Rusia están en una guerra, Sí. en una guerra muy mortífera por lo demás. Se habla más de más de 100.000 bajas, es decir, 100.000 muertos. Es decir, es un conflicto de proporciones mayores, el más grande que ha visto Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, justamente como tú señalabas al presentar el caso, sustituir a licenciar o simplemente echar a un ministro de defensa, cuando justamente la propaganda ucraniana dice que las cosas están caminando mejor, que están avanzando y que han logrado quebrar las defensas rusas. Bueno, justamente en ese momento han decidido que Oleksiy Rezkinov tiene que dejar el cargo. Se rumorea que lo han, digamos, sale de buena manera, entre comillas, porque le habrían ofrecido el cargo de embajador en Gran Bretaña, de manera que de manera alguna lo están degradando, pero claro, ser ministro de Defensa durante 22 meses en uno de los momentos más traumáticos y decisivos para Ucrania y salir cuando se le exige la renuncia, bueno, en esas condiciones uno se pregunta qué ha pasado. Y lo que ha pasado es que la razón principal sería una seguidilla enorme de escándalos financieros, en los cuales no necesariamente Reznikov estaría involucrado, pero él es el ministro y él tiene que responder por ello. Uno de los más importantes fue uno que recuerda la Segunda Guerra Mundial, mandó a confeccionar decenas de miles de uniformes. Y estos uniformes, abrigos específicamente, eran abrigos de invierno. Lo mandaron a fabricar a Turquía, una empresa turca se ganó el contrato. Y lo que recibieron por una cantidad cerca de 30 millones de dólares fueron uniformes para el verano, delgaditos y de mala calidad. Es decir, de manera alguna se justificaba lo que habían pagado. Bueno, eso por supuesto. Y digo que esto me recuerda a la Segunda Guerra Mundial porque también al ejército alemán, al ejército nazi, le pasó algo similar. Iban con los uniformes equivocados para la temporada en Rusia. Bueno, se repite la historia, pero en este caso, parece que en el caso de los alemanes, fue un error de planificación y en este caso fue un caso directo de corrupción. Es decir, hay gente que en el camino sacó su tajada y lo mismo se ha dicho de medicamentos que se han comprado para el ejército, alimentos, una serie de otros insumos. Siempre se han notado muchos escándalos y claro, cuando un país está siendo además financiado por potencias extranjeras, por cierto, los ucranianos contribuyen, pero Estados Unidos y la Unión Europea pagan una buena parte de las cuentas militares de Ucrania. Por supuesto que están sometidos a que haya muchas lupas puestas en cómo se gastan los dineros. Y Estados Unidos está invirtiendo cantidades, pero realmente enormes, decenas de miles de millones de dólares y sin duda alguna tienen una presencia en Ucrania y están siguiendo qué es lo que ocurre con los gastos. No te quepa duda que deben tener muy buenos informantes dentro del Ministerio de Defensa y esto fue lo que le costó el cargo a Oleksiy en el momento en que aparentemente las cosas se empiezan a dar mejor para Ucrania, o eso al menos es lo que dicen los ucranianos, que se están vanagloriando de haber quebrado
en un punto muy importante la línea defensiva rusa, es decir, lograron atravesar una barrera muy gruesa de minas antipersonales, antivehículos, antitanque, y ya están, digamos, comenzando a progresar, a avanzar hacia territorio ocupado por Rusia. Los rusos, por supuesto, todavía pueden desplegar muchos recursos y tratar de cerrar la brecha. De hecho, hay informaciones de que están enviando destacamentos de paracaidistas. Es decir, bueno, lo que sabemos, es una guerra en curso. Es muy difícil predecir cómo se dan las cosas, pero por lo menos desde la versión ucraniana es una versión positiva, optimista. Y ahora, convengamos una cosa, sí. Corrígeme si estoy equivocado, pero hasta ahora toda la guerra de Rusia y Ucrania se está desarrollando en Ucrania. No hay todavía una recuperación total del territorio ucraniano y que están de alguna manera peleando, digámoslo así, en la frontera. No, están dentro del territorio ucraniano, ¿no? Absolutamente, 100% territorio ucraniano. Ni siquiera en Crimea, todavía las tropas ucranianas están muy lejos de la península de Crimea y por lo tanto están peleando en lo que es territorio histórico de Ucrania. Pero la teoría es que una vez que se abre la brecha y se logra avanzar, el avance podría ser relativamente rápido. Eso no se ha dado y habrá que ver cómo evoluciona la situación. Pero la salida de este ministro es particularmente llamativa en el medio de un conflicto, en un momento absolutamente crítico. Ahora, según medios internacionales, el ministro de Defensa no es el encargado directo de la conducción de la guerra. Por cierto, son los generales los que tienen la primera responsabilidad, pero la responsabilidad política del Estado ucraniano la tiene Zelensky. Y Zelensky tiene la última palabra, y por lo tanto Zelensky es quien se entiende con los generales, y es posible que además algunos generales se hayan quejado del ministro de Defensa, hayan considerado que las cosas no estaban recibiendo los insumos de la calidad o en la oportunidad que ellos lo necesitaban. Bueno, ese tipo de conflictos siempre surgen en las guerras, es decir, nadie se libra de eso. La logística es algo tremendamente complicado, pero aquí había un elemento de corrupción muy importante y, digámoslo de paso, Ucrania tiene un pésimo historial en lo que respecta a corrupción. Si la corrupción es endémica y a una escala formidable, han salido muchos reportajes hechos principalmente programas estadounidenses sobre la corrupción histórica en Ucrania. El gobierno de Estados Unidos le ha protestado muchas veces a Kiev por esta situación y por lo tanto tampoco es tan sorprendente que esto ocurra, que además ocurre muchas veces en la guerra. Sí, sobre ese punto, parece de alguna manera bien peculiar, por decirlo de alguna manera, el que se produzca un hecho de esto, que se conozca o se diga o se difunda y la gente no salte y diga, pero oye, perdón, encima de estarme bombardeando por arriba, me están robando por abajo. ¿Qué dicen los ucranianos de todo esto? Bueno, los ucranianos están realmente absortos en su guerra y quizás lo que más los ha indignado a los ucranianos, más que estos robos, que son bastante horizontales dentro de la sociedad ucraniana, no solamente ocurre en el campo de la defensa, fue un escándalo que llevó a la renuncia forzada de todos los jefes de reclutamiento en distintas localidades en Ucrania, porque había un tráfico de influencia formidable en el cual los que tenían podían pagar para que sus hijos pudieran salir al extranjero, les dieran dispensaciones y no tener que unirse al ejército y tener que ir a combatir. Y esto, por supuesto, nada crea más amargura a una familia que verse discriminado. O sea, cuando uno dice la ley pareja no es dura,
si es pareja, bueno, a eso se refiere. Y si tú estás discriminando y tú puedes comprar la salida o mantener a tu hijo fuera del ejército y comprar esta dispensación, bueno, esto es infinitamente más grave que estos escándalos. Me refiero más grave emocionalmente para las víctimas. Sí, oye, en todo caso, me estaba acordando, esta situación de que de repente haya aprovechamiento de dinero, material o de corrupción en situaciones bélicas, es una cosa que es bastante más común de lo que uno cree, ¿eh? Absolutamente, absolutamente, Fernando. Hay historias de la Primera Guerra Mundial, hay una novela muy famosa de Crowley, Las estrellas miran hacia abajo, que justamente trata de las estafas que se le hicieron al Ministerio de Defensa británico vendiéndole munición de mala calidad que llegaban al frente y los soldados desesperados percibían que esas armas servían de poco. Y en muchas guerras también en el ejército de Estados Unidos, digamos, hay películas muy buenas sobre los negociados que se hacen durante los conflictos. Esto pasa, creo que es prácticamente universal. Ahora, te quería llamar la atención sobre un punto muy importante que acaba de ocurrir. Estados Unidos ha decidido entregarle una munición especial para sus tanques Abrams a Ucrania con munición con uranio empobrecido. Esta munición fue utilizada en la guerra en la ex Yugoslavia y allí se detectaron, hay estudios concretos de radiación y cómo esto afecta especialmente a los niños e incluso a las mujeres embarazadas y las deformaciones que se detectaron en la ex Yugoslavia producto de la contaminación con uranio empobrecido. Y era lo que habíamos comentado hace algún tiempo, Fernando. Aquí hay una escalada muy clara. Estados Unidos comenzó por entregar un arma que la mayoría de los países ha rechazado, las bombas de racimo, porque son armas, por así decirlo, que no discriminan entre civiles y combatientes. Y ahora, entregar uranio empobrecido, munición con uranio empobrecido a Ucrania, esto es un peldaño más en esta guerra, que no te quepa duda que los rusos pueden responder exactamente en los mismos términos porque disponen también de esa munición. Sí, bueno, habrá que seguir mirando muy de cerca esto porque como tú lo dices, cada día tiene su afán, pero cada día cuando ese afán implica una escalada, genera una aprehensión genuina, no solamente para los combatientes, no solamente para los países que están en combate. Si una de las cosas que tiene la radioactividad es que se mueve, no pasa por un paso fronterizo, mostrando pasaporte. Así que habrá que estar atento en eso, Raúl. Lo estaremos. Hasta mañana, viejo. Chao. Chao, que te vaya bien. Hacemos una pequeña pausa y volvemos.